Buenos días, amables hermanos y hermanas que nos están mirando por los canales de televisión en el 51.2 en Houston, 55.7 en Dallas, como también escuchándonos en el TuneIn Radio o en la frecuencia 990 AM, igualmente por el internet en los canales de YouTube. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de Escuela Sabática, que en este trimestre que vamos a iniciar trae un nuevo tópico para estudiar, como es el de la gracia redentora. Voy a desarrollar el estudio de hoy con mi querido pastor Joselito Rentería. ¿Cómo está usted? Bien, pastor. Bendecido y por la gracia de Dios, listos para cooperar en el estudio de la lección. Amén. Bueno, como siempre nosotros buscamos la presencia de Dios orando. ¿Quiere orar, pastor? Claro. Padre nuestro que está en los cielos, Señor. Amén. En esta mañana, en este momento, previo a abrir su palabra, nos presentamos delante de su presencia. Así es, Padre. Suplicando el perdón de nuestras faltas, Padre mío. Amén. Y que la justicia de nuestro Salvador sea puesta sobre nosotros. Amén. Su Espíritu Santo nos ayude a comprender y a entender su palabra en esta mañana. Así que el impartirla y compartirla con nuestros hermanos pueda ser una bendición no solamente para ellos, sino también para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Pedimos de su gracia esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia redentora es el nuevo tópico de la lección de Escuela Sabática que vamos a estudiar. ¿Qué es para usted, pastor Joselito, la gracia redentora? Y bueno, creo que hay diferentes maneras de contestar esa importantísima pregunta, pastor. Pero personalmente, para mí la gracia redentora significa salvación inmerecida. Y gracia redentora es para nosotros lo que Dios puede hacer por nosotros sin merecerlo. Por amor lo hace, no porque exista un valor en nosotros. La escritura en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que mas Dios muestra su amor, o sea, mostró su gracia para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Cristo es nuestra gracia redentora. Amén. Y bien interesante este título porque está compuesto por dos palabras. Bien claves en el cristianismo, como son la palabra gracia y la palabra redentora. En esta expresión, pues redentora, pues nosotros allí vemos que tiene una connotación de liberación, tiene esa connotación de redimir a alguien que está esclavizado. Y el hecho es de que pues los que estábamos esclavizados éramos nosotros, el ser humano, así ¿verdad? Es. La raza humana. Y allí es donde se pone en ejecución la gracia, porque somos redimidos pagando un costo que a nosotros pues no nos cuesta nada, pero que a la deidad le costó un gran precio, claro, pagar esa redención. Cuando nosotros pensamos en la palabra gracia redentora, en la frase gracia redentora, ¿en quién nosotros inmediatamente, pastor, nosotros pensamos? En el Señor Jesucristo. No hay otra manera de irse más de que Él es nuestra gracia. Como seres humanos, pastor, siempre estamos acostumbrados a pagar por un objeto, por una cosa, algo que valga la pena, ¿no? Y esto se le llama gracia, cuando realmente el valor que tenía el ser humano era nada, y el Señor nos redimió de ese estado en el que los humanos nos encontramos. Pero interesante que usted dice que conectamos rápido nuestros pensamientos con Cristo cuando escuchamos esa frase, gracia redentora. Sí. Pero ¿quién más planificó con Cristo esa gracia redentora y desde cuándo, según el versículo de memoria? Claro que sí. Efesios, el versículo de la lección decía, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Este pasaje nos dice mucho, pastor, porque vemos que cuando dice según nos escogió en Él, ¿en quién? ¿Y quién nos escogió? Ya está poniendo de frente dos personajes aquí. Y uno es el Padre y el otro es el Hijo. El Padre nos escogió en Cristo Jesús desde antes para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Y esto me da para decir también que la gracia redentora no solamente tiene el objetivo, el propósito de redimir, sino de restaurar al ser humano, a la imagen de la cual fue creado, ¿no? O sea, el plan del Señor, el plan de Dios es que la imagen que se perdió en el ser humano vuelva a ser restaurada en el ser humano. Interesante este versículo que nos acaba usted de leer, que es el versículo de memoria de la lección. Porque si dice que nos escogió en Él, es decir, el Padre nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, entonces quiere decir que Cristo no es creado. No. Sino que Cristo existía junto con el Padre. ¿De qué manera Salomón nos lo dice en los Proverbios? Veamos el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 1 y el 22 y el 23. Dice el versículo 1, dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Y nos cita el versículo 22 y también el 23, que dicen de esta manera: el Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y en aquí la palabra de Dios, el sabio Salomón, por inspiración del Espíritu Santo, nos está dando en un contexto entre la sabiduría y la inteligencia, demostrándonos, ¿verdad?, de que cuando dice que la sabiduría clama y la voz y da su voz la inteligencia, nos muestra aquí al Hijo y al Padre. Al Hijo y al Padre en común acuerdo, en comunión en la creación de este mundo y todas las cosas que se llevan a cabo ahí en su interior. Sabiduría también nos deja en claro que el Señor Jesús existía desde el principio, desde antes de sus obras. Eternamente dice que tuvo el principado, eternamente el Señor Cristo fue príncipe, y desde el principio, antes de la tierra. Nosotros miramos, mis hermanos, entonces, que Cristo y el Padre, o sea, el Hijo y el Padre, si lo queremos ver así desde ese punto de vista familiar, estaban juntos haciendo el plan de redimir a la raza humana. La gracia redentora fue planificada por la divinidad compuesta por el Padre y también por el Hijo, y podríamos decir con toda propiedad que también por el Espíritu Santo. Nosotros miramos acá al sabio Salomón poner a Cristo simbolizado por la sabiduría en esa sociedad con el Padre desde un principio, desde antes que este mundo fuera hecho. Ellos ya estaban juntos, ya estaban planeando primeramente hacer este mundo. Como el don profético, pastor, nos habla de esto que ocurrió allá en esos lugares celestiales, esos tiempos, ¿verdad? Dice el don profético, dice: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Un verso clave, ¿no? El del Evangelio Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos.
Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Él y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando Él estaba yo ordenándolo todo, yo era su delicia cada día y me recreaba delante de Él en todo tiempo. Estas palabras encontramos en Proverbios, la palabra de Dios, Proverbios 8, 22 al 30. Y leímos del don profético, Patriarcas y Profetas, página 11 y parte de la 12. Nos damos aquí entonces, vemos que el don profético, pastor, respalda lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿no? Que el Señor Jesús tiene eternidad como el Padre. Y que al igual, yo me imagino, pastor, que cuando estaba el Padre buscando planear la creación de este mundo, el Hijo está ahí con Él, viendo a los seres humanos que van a planear. Y los planes de Dios, en los planes de Dios están también los planes del Hijo. O sea, uno son ellos, el Padre y el Hijo son uno mismo. Así es. Nosotros miramos que, aunque sean uno mismo, son personas diferentes, son distintas, son separadas la una de la otra, pero son uno en un propósito, son uno en ese... Una misma de pensar. Sí, exactamente, en ese carácter que tienen. Y pues aquí es presentado el hecho de que ambos hermanos planificaron esta gracia redentora. Por eso la lección para esta semana se llama la actividad redentora de la deidad. Porque, como decía el versículo de memoria, el Padre nos escogió en el Hijo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Qué bonito esto, el hecho de saber que en los concilios celestiales se sentaron y planificaron el acto redentor de la raza humana si ésta llegara a caer en el pecado. Qué grande este amor de Dios. Y cómo los apóstoles, Pastor Joselito, lo entendieron, como por ejemplo el apóstol Pedro, que nos dice al respecto. Bien, el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 1, 18 y 20, nos dice de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Bien, también aquí el apóstol Pedro nos hace esta declaración, pastor, de que antes de la fundación del mundo esto se había ya premeditado. El Padre y el Hijo, me llama la atención aquí que el Padre y el Hijo tenían en mente crear seres humanos con libre albedrío. De otra manera no se hubieran hecho estos planes. Y esto da mucho que hablar porque del Padre, la creación de Dios no es forzada, sino que tiene libre albedrío de por amor servir a su Creador. Y el Padre y el Hijo pues establecen este plan. El apóstol Pedro nos dice que desde ya destinados ya ante la fundación del mundo se planeó el plan de redención, por si el hombre, como dijo usted un momento, caía en desobediencia, en pecado. Pero qué precio, hermanos, el que se pagó. Dice que no fue un precio corruptible, como tampoco fue oro o plata, sino que uno de ellos daría su sangre, y en este caso fue Cristo. Pedro nos lo dice claramente. Él dice, se ofreció, Él dio su sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, pero destinado desde antes de la fundación del mundo. Y hace un momento
dije de que aunque el Padre y del Hijo son los que siempre se están hablando acá de este plan redentor, pero el Espíritu Santo tuvo su parte. Hay un texto bíblico que no está en la lección, pero quiero que el pastor Joselito lo lea para que miremos el papel que jugó el Espíritu Santo en este acto redentor. ¿Qué dice Lucas 1:35, pastor? Lucas 1:35 dice de esta manera, pastor. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sin duda alguna, aquí podemos ver el Espíritu Santo en acción también en este plan. Exactamente. En otras palabras, hermanos, los tres planificaron, los tres dispusieron el papel que jugarían en este plan de redención, porque la gracia redentora también es conocida como el plan de redención, también es conocido como la salvación en favor de la raza humana, pero aquí vemos que si el Espíritu Santo no interviene, pues viniendo sobre María para engendrar al Hijo de Dios, entonces no hubiera habido plan de redención, porque en el plan de redención estaba que el Hijo se encarnaría y el Espíritu Santo haría este trabajo. Por eso es que se está hablando en esta semana, como título para la lección, la actividad redentora de la deidad, no de la Trinidad, porque el término Trinidad es un término realmente que tiene connotaciones paganas. Es mejor referirnos a la deidad, compuesta por tres dignatarios en el cielo, diferentes el uno del otro, pero uno en propósito, en carácter. Y estos son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta deidad, como el espíritu de profecía, Pastor Joselito dice que los tres se conmovieron al ver la condición de la raza humana, pues en la que caería, ¿verdad? Si pecaba. Exacto. Dice de esta manera y muestra, y comienza con la palabra la deidad, como usted dijo, ¿verdad? Pues representa a los tres. La deidad se conmovió de piedad por la raza humana. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de resolver el plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, el único Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo por ofrenda por el pecado. Y al dar a Cristo, Dios dio todos los recursos del cielo para que nada pudiese faltar para la obra de elevar al hombre. Esta lectura la encontramos en la Review and Herald el 2 de mayo de 1912. No, pues esta lectura es una lectura muy importante cuando nos deja saber, pastor, el sentimiento que hubo. Esto se le llama gracia, pastor, aquí cuando dice que la deidad se conmovió por la raza humana. El plan que se resolvió de que uno de ellos tres debía servir como mediador, como restaurador del hombre cuando cayó en pecado. Y qué plan divino tan grande. Yo creo que no hay palabras para expresar esto que aquí se planeó. El apóstol Juan, en sus palabras que muchos conocemos en San Juan 3:16, nos muestra esto como un amor tan grande que Dios tuvo para redimir al hombre. Exactamente. Qué interesante esta declaración en su parte final, cuando dice que al dar a Cristo, Dios dio todos los recursos del cielo para que nada pudiera faltar para la obra de elevar al hombre. De elevar al hombre. ¿Qué significa eso? ¿Que a dónde estaba el hombre? Estaba tan bajo que cuando Dios lo creó, pues estaba a la altura, ¿verdad? Que Dios la creó, pero el pecado lo hizo caer tan bajo, pero tan bajo, que de ahí el Señor lo tuvo que rescatar. Qué hermoso, hermanos, es saber en esta gracia redentora, en este plan de redención, qué hermoso es saber de que nosotros, por la gracia de Cristo, ahora estamos en una posición elevada.
Pero miren ustedes lo que Él tuvo que pagar, lo que tuvo que hacer la deidad para elevarnos de la condición baja en la que estábamos. Ofrecer dentro de ellos a uno que viniera para morir por la raza humana. Y dice, se decidió que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, se entregara como ofrenda por el pecado. Y algo que me llama la atención aquí, pastor, también es este párrafo. Dice que la deidad se conmovió de piedad por la raza humana. Que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos. Note que los tres tienen que ver, aunque Cristo era el que iba a bajar, iba a venir. Dice que los tres se dieron. Se dieron a sí mismos para rescatarnos. O sea que el rescate del ser humano no solamente tuvo en Cristo Jesús, sino también en el Padre, el Espíritu Santo, tuvieron mucho que ver en esto de rescatar, de redimir al hombre. Por eso se llama gracia redentora a este gran plan. Así es. Bueno, dejemos que el apóstol Pablo nos diga también en sus propias palabras acerca de este plan redentor, ¿verdad? Cómo pues fue una redención misericordiosa. ¿Qué dice? 2 Timoteo 1:9. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice de esta manera. Hablando de Cristo Jesús, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Note que la Escritura en diferentes partes, por inspiración del Espíritu Santo, está dejando bien en claro que este plan se llevó más allá de la creación del mundo. En los concilios celestiales, como mencionó usted, este plan se llevó a cabo, y nos menciona aquí que a través de Cristo allá en los tiempos de los siglos, o sea, estando mucho más allá de la creación. Pero ¿cómo dice que se puso en ejecución el plan? Salvándonos y llamándonos. ¿Llamándonos a qué? A la libertad. Llamándonos a la liberación del pecado. Llamándonos, dice, con llamamiento santo, según el propósito suyo y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los siglos. Así que, hermanos, nosotros podemos dejar bien sustentado esta mañana como el fundamento de la lección para todo el trimestre, de que esta gracia redentora no se ejecutó, o mejor dicho, no se planificó cuando el hombre cayó. Exactamente, sino que esto fue desde mucho antes de que el hombre cayera, desde antes que se fundara todo el mundo. Inclusive ya ellos dijeron, hagamos este mundo, hagamos al hombre, pero al mismo tiempo hagamos este plan. Qué hermoso ellos como tenían esta grande provisión, porque sabían también de que el mal se iba a dar aquí en el mundo, y existía la posibilidad de que las criaturas que ellos iban a hacer, pues fallaran con el libre albedrío que los harían, pudieran elegir no obedecerles. Pero en su grande amor y misericordia, aquí los vemos en ese concilio celestial decidiendo qué harían. Y ahí los tres, dice, se dan en la decisión que hacen de que Cristo venga a morir por nosotros. Como el don profético dice que hasta los ángeles se admiran de esto. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron
Hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. El deseo a todas las gentes. Esta lectura la encontramos ahí en la página 11. Y nos muestra aquí entonces que le llama misericordioso y maravilloso plan, ¿verdad? El propósito de Dios. Es un misterio tanto para los ángeles como para los seres que nunca cayeron en pecado. Saber que, sabe, pastor, y yo creo que ellos, los menos indicados, o sea, los menos, ¿cómo quisiera decir la palabra? Favorecidos de este plan, están siempre estudiando esto. Y nosotros que somos los más, pues, beneficiados, deberíamos también de ver bien de cerca este amor que el Señor tuvo para con el ser humano. Le llaman misericordioso Padre, el misterio del amor. Nosotros vamos a dedicarle 3 meses al estudio, pero dice que en el cielo este será un tema de estudio y de canción, de cantar, será un motivo de alabanza. Este tema del plan de la redención todavía, hermanos, aquí no se comprende completamente. Nosotros estamos recibiendo los beneficios del plan, pero en el cielo dice, miraremos que en la cruz de Cristo, allí dice, ese será un campo de la ciencia y también su canción, tanto para los redimidos como también para los seres que nunca cayeron. Es que es algo admirable, para que hasta los ángeles dice que desean mirar este grande amor redentor del Señor. Es que de verdad este es un acto noble, inspirador, algo que uno no tiene palabras para explicarlo. Pero así nos dice la lección de este día, que comenzó todo cuando de salvarnos a nosotros se trató. Yo creo que es un buen momento ahora para agradecer a Dios de que se haya preocupado por nosotros desde mucho antes que naciéramos, que se haya preocupado por nosotros desde mucho antes que este mundo existiera. Esto nos dice cuán valiosos somos, cuánto valemos para Él, al punto que nos ha elevado de la bajeza del pecado. ¿No creen que deberíamos de orar para agradecerle a Dios por esta gracia redentora planificada desde antes de la fundación del mundo? Amén. Vamos a rodearnos para orar. Oh Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este grande amor infinito que se ha mostrado aquí en el mundo, pero que fue realmente manifestado desde mucho antes, cuando se decidió qué se haría por nosotros. Es impresionante saber, Señor, que la deidad compuesta por ti, tu Padre y el Espíritu Santo, se hayan sentado, se hayan reunido y buscar una solución para el problema de la raza humana que había caído tan bajo. Ahora nosotros vemos, Señor, que lo que disfrutamos como salvación tan grande, esto fue planificado en los concilios celestiales desde mucho antes. Y estamos hoy dándote las gracias por haber pensado en nosotros, por haber tenido en consideración nuestra condición. Y Padre, muchas gracias, porque sin duda ha sido grande el precio. Lo hemos visto en el trimestre pasado. Hemos visto, Señor, qué caros te somos. Pero hoy vemos, Padre, que esto ya estaba planificado, de que pagarías ese precio por nosotros. Muchas gracias, porque no lo merecemos. Muchas gracias porque, siendo aún pecadores, como dice tu palabra, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias, Padre. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.